Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lectura de la profecía de Amós, capítulo 7. En aquellos días, Amasías, sacerdote de la casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amós: morirá a espada Jeroboam, Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel. Tú morirás en tierra pagana, Israel saldrá de su país al destierro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dura tarea la del profeta Amós. Está predicando en el reino del norte. Está diciéndole al reino de Jeroboam, al reino de Israel, que se les acerca una catástrofe nacional. No es la destrucción por un terremoto ni por una causa natural, sino porque ellos han abandonado a Dios y porque va a venir un país más poderoso para llevarlos al destierro. Se lo está anunciando y es una tarea no fácil, es una misión muy complicada. E intervienen dos personajes muy importantes para tratar de cortarle la palabra al profeta Amós y para impedirle que profetice. Son ellos el sacerdote Amasías, del templo de Betel, de la casa de Dios, y el otro, el mismo rey, Jeroboam. Ellos le dicen que se vaya, que se destierre, que no quieren escuchar esas predicaciones. A veces nosotros también quisiéramos escuchar solamente predicaciones de prosperidad, pero muchas veces el Señor manda profetas a nuestra vida para que nosotros corrijamos nuestro camino, para que salgamos de las tinieblas, y nosotros quisiéramos que Dios aceptara todo lo que nosotros estamos haciendo. La profecía incomoda, la palabra anunciada por parte de Dios a través de los profetas en todo tiempo y en nuestra vida también, lo que busca es nuestra salvación. Amasías, el sacerdote, y Jeroboam, el rey, entienden que la profecía de Amós es una enemistad y lo ven a él como un enemigo. No quieren escuchar y no quieren enmendarse, no quieren abrir sus ojos para ver el camino equivocado. Y por eso él sigue anunciando sufrimientos a todos. Al mismo sacerdote le dice: tu mujer será deshonrada en la ciudad, y le va anunciando las dificultades
que se aproximan para Israel del norte por todo el abandono que han tenido de parte de Dios. Y cuando tratan de decirle, váyase de aquí, profeta, no nos denuncie nuestros pecados, no nos hable de los sufrimientos que se aproximan a causa de nuestros errores, él aprovecha para decir, mi vocación viene de Dios, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, y aclara que él era simplemente un cultivador de higos, un servidor del rebaño, un agricultor, pero que Dios lo llamó y lo puso al frente de una misión muy delicada, una misión muy complicada de profetizar en contra del pueblo de Israel. Hoy, pensando en Amós, cumplamos nuestra misión. No busquemos solamente endulzar el oído de los otros, sino también decirles aquello en lo que están equivocados, porque la misma palabra de Dios nos dice que si alguien ve al hermano equivocado y lo corrige y lo salva, ha salvado a ese hermano y entonces también su vida se salvará. A veces no quisiéramos corregir, a veces no quisiéramos intervenir en nuestro pueblo, a veces no quisiéramos decirle a las autoridades que ese no es el camino. Tenemos que hacerlo con prudencia, tenemos que hacerlo con sabiduría, pero tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Y la otra aplicación es, miremos y escuchemos atentamente a los profetas que tenemos a nuestro lado, a aquellos hombres y mujeres de nuestra familia que nos están hablando y que nos incomodan muchas veces. No nos fastidiemos ante el anuncio de Dios. Esos anuncios de Dios oportunos lo que buscan es nuestra salvación. Salmo 18. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron, «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Tiene 38 versículos. Ojalá ustedes lo puedan leer de continuo, porque se van a dar cuenta que este capítulo 9 de San Mateo comienza con la sanación de un paralítico y después va a haber otras sanaciones y va a haber varias enseñanzas. Pero miremos la sanación del paralítico. Tiene varios elementos que nos llaman la atención. Primero, Jesús ve al paralítico, es decir, las parálisis nuestras son vistas por Dios. Él cruza a la otra orilla para acercársenos a nosotros. Él cruza siempre a la otra orilla para llegar a nuestras situaciones de dolor. Él no se queda en la orilla de la comodidad. Él pasa a la orilla de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor y también de nuestras parálisis. Pero ojo, esta parálisis de este hombre puede tener dos componentes, un componente físico y un componente espiritual. El componente físico hace ver que él no puede caminar y que tiene que depender de otros y por lo tanto tiene que ser transportado en una camilla. Pero el componente espiritual es todo el pecado que puede tener su corazón, su alma también está paralizada, también su alma es llevada en camilla, también necesita ser curado interiormente. Nos preocupa el dolor, el sufrimiento, el abandono de niños pobres, de campesinos, de indígenas, de migrantes en cualquier parte del mundo que no tienen atención médica, que no tienen un buen seguro social. Eso nos preocupa a todos. Pero nos debe preocupar también
las enfermedades de los migrantes, de los pobres, de los ricos, de hombres y mujeres, las enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu. Es necesaria la cultura del perdón, es necesario el anuncio de la buena noticia del perdón que Jesús da. Los que están al lado de Jesús y son testigos de este milagro en el capítulo 9 se dan cuenta que Jesús primero perdona los pecados de la persona, es decir, primero quita todo aquello que le paralice el alma al enfermo y luego sí le dice: levántate y anda. El Señor hoy a usted y a mí nos va a curar desde dentro, nos va a curar primero todos los resentimientos, todos los pecados, todas las cuevas oscuras que tenemos en nuestro espíritu, y luego nos va a decir: levántate, toma la camilla, anda, vete a tu casa, porque el Señor nos restaura física y espiritualmente. Qué bello mensaje para que lo tengamos en cuenta en este día. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.